Hola, bienvenidos al bloque de ortopedia del internado online de la universidad. Este temario del día de hoy va a hablar de síndrome de hombro doloroso, meniscopatía, lesión del ligamento cruzado anterior, pensamiento femoroacetabular, esguince, lesiones de partes blandas, contusión, hematomas de Hart, epicondilitis y síndrome del túnel carpiano. La idea es dar grandes generalidades de esto para orientar un poco el diagnóstico y tratamiento que debiese conocer todo médico general. Síndrome de hombro doloroso. Lo primero para estudiar a este paciente e iniciar su estudio es saber si le duele efectivamente el hombro. Muchas veces uno encuentra dolores que son en realidad referidos o dolores de fibromialgia. Entonces la idea es ir tratando de estructurar una plantilla como para ver a qué lado apuntar. Para eso la historia del examen físico es fundamental y su relación con la anatomía. Dentro de la historia, si hubo antecedente de traumatismo o no, y cuánto tiempo lleva el hombro o la cervicobraquialgia doliendo. Si es algo más bien agudo y traumático, hay que pensarlo por el lado de trauma, o sea, para el lado de la inestabilidad de hombro, luxaciones o roturas traumáticas de mango rotador. Eh, a su vez, si es que hubo antecedente traumático, síndrome de latigazo, posterior accidente automovilístico, etc. O sea, la gran diferencia que tiene que ir en la historia en si es traumático o no y cuánto tiempo lleva. Después de eso, el examen físico. Y para eso hay que tener tres cosas en mente. Básicamente son tres grandes diagnósticos diferenciales. Uno es la hernia nucleopulposo cervical. La segunda es alguna patología que se da netamente de hombro, ya sea una desinserción del labro, un SLAP, una lesión del tendón largo del bíceps, o bien alguna rotura de mango. Y también cosas menos frecuentes como capsulitis adhesiva u otras enfermedades netamente del hombro, cuyo examen físico va a ser absolutamente distinto a alguien que tenga una patología cervical. Para eso también nos pueden ayudar las imágenes. Lo más habitual que uno se encuentra es que el paciente llega o alguien le pide una ecografía del hombro. Y algo extremadamente frecuente de encontrar es la tendinosis. La tendinosis del mango rotador habla de uno de los primeros estadios de la enfermedad del mango rotador, que eventualmente vamos a tener todos. Es una enfermedad degenerativa que se clasifica en 4 estadios. El primero es solamente inflamación, el segundo es tendinosis, que es algo degenerativo. La tercera etapa es una rotura parcial. Y la cuarta etapa ya es una rotura masiva del mango rotador, a veces asociado a artrosis, en los últimos estadios. La radiografía es útil para descartar que hay artrosis de hombro. Y la resonancia es hoy en día el gold standard. Eh, en mis manos, como yo lo hago, habitualmente la gente de más años y también porque tienes menos acceso a pagarse exámenes más costosos, me basta una ecografía si es que mi examen físico apunta mucho a patología de mango rotador. Pero si es un paciente joven, postraumático, prefiero pedir la resonancia para descartar inestabilidad o lesión de. Por eso es importante también saber la edad, la actividad laboral y deportiva de nuestro paciente. Como contexto general, la gran mayoría del que llega con el típico síndrome de hombro doloroso, que lleva un par de meses, que a veces duele, a veces no duele, la gran mayoría de ellos va a necesitar solamente estabilización de la cintura escapular y de la musculatura del núcleo. ¿A qué me refiero con esto? Este es un dibujo que es un concepto relativamente nuevo, de llevar unos 3 o 4 años a nivel global, y habla de que el hombro es una eh, crane, eso es una grúa en inglés. Entonces, concepto importante acá, voy a rayar, es este. El momento en que yo solicito al hombro, este tiene que hablar con la musculatura del núcleo. ¿Para qué? Para que aumente el brazo de palanca. Por lo tanto, esto tiene que ser una cadena cinética completa de todo el cuerpo, incluso hasta los pies. Por lo tanto, es fundamental para tener un hombro sano y que tenga una armonía con el resto del cuerpo. Yo tengo que tener buena musculatura en todo el resto del cuerpo. Y en eso se basa principalmente el manejo conservador de la patología de hombro.
es necesario que el paciente tenga buena musculatura lumbar, que tenga buena musculatura abdominal, para que dé un sustento importante, para que funcione esta grúa que estamos hablando. Y a su vez, la grúa tiene que tener todos los elementos anatómicos que lo componen en buen orden y funcionando de forma coordinada con el resto de la musculatura, para que yo no tenga problema en el hombro, para que no tenga pinzamiento, ninguna de esas cosas. Entonces, es fundamental para recuperar un hombro tener buena musculatura en todo el resto de la economía. Entonces, como tips, hay tres grandes cosas que hay que tener en mente. Tendrá una hernia cervical, eso va a tener síntomas con irradiación a toda la extremidad superior, se van a entremezclar un poco con los síntomas síndrome carpiano, pero no va a tener la típica distribución del nervio mediano. Entonces, cuando veamos algo que dice que tiene parestesia en toda la mano, como un dolor cervical que a veces le baja al hombro o también se le va a la espalda, o sea, o a la región occipital, hay que pensar un poco y quizá eso es más alto. Igual hay que examinar el hombro, por supuesto, pero puede que no sea tanto el hombro. Dos, puede ser una patología netamente del hombro. En caso de que sospeche de hernia cervical, vean al tiro la resonancia columnar. En la patología netamente del hombro, ya habíamos dicho que nos sirve una resonancia, una eco, y en caso de un síndrome de carpiano, una electromiografía, una eco que está hoy en día un poco en cuestionamiento si sirve mucho o no. Ahora, dentro de todo esto, el diagnóstico, por motivo de pregunta, es eminentemente clínico. Yo siempre parto examinando con movimiento. O sea, en el fondo mueva su cabeza, mueva para allá, para acá. Si no tiene dolor, al hacer los últimos movimientos, voy bajando un poco. Entonces pido que haga rango articular completo del hombro. Si es incapaz de mover el hombro, ahí ataco un poco más el hombro. Y si tiene buena movilidad, no tiene movimiento doloroso cervical, ahí vamos a examinar mano. Si no encuentro nada de esto y hay un examen físico que no me apoya mucho para ninguna de las cosas, habitualmente lo que opto por hacer, y esto es en mis manos, sin literatura detrás, que digo al paciente, mire, ¿sabe qué? Que usted tiene síntomas entremezclados, puede tener una serie de cosas distintas. Entonces, tratamos primero con analgésicos, primera vía, siempre el concepto es tratar desde hacer el tratamiento más simple y después ir escalando. Entonces le dejo tratamiento por unos 7, 10 días de analgésico. Si eso no me funciona, le digo al paciente, puede que esto no funcione. Si es que no funciona, vuelvo para acá, ya sea con lo que más me llamó la atención del examen físico, que puede ser la resonancia o una eco de hombro o bien una electromiografía, en caso de que su principal sintomatología sea la parestesia. Entonces, teniendo estas tres cosas en mente, podemos saber a qué lado apuntar para llegar a un diagnóstico definitivo y así también a un tratamiento. Cualquiera de ellas, el inicio va a ser eminentemente conservador. Uno no va a llegar y va a operar una hernia al tiro, ni tampoco un pinzamiento subacromial, y un síndrome de carpiano tampoco. Uno también tiene que intentar un manejo conservador inicialmente. Cambiando tema, meniscopatía. Lo principal de los meniscos es que sirven, o sea, tienen varias funciones dentro de esas, son unos estabilizadores, también la principal es que amortiguan un poco y aumentan la superficie de contacto para que la presión que se ejerce sobre el cartílago no sea tanta. Algo importante acá es que no todos los desgarros meniscales causan síntomas, y muchos desgarros que empiezan dando síntomas acaban quedando sintomáticos. ¿Qué significa eso? Que no hay que operar toda rotura meniscal. Todo va a depender del paciente y de los síntomas. Por lo tanto, un paciente añoso que tiene artrosis o está asociado a mal alineamiento, no hay que operarle el menisco, le vamos a hacer un flaco favor, porque le vamos a sacar una de las pocas cosas que le están amortiguando para que su artrosis no genere tanto dolor, y el mal alineamiento, si le genera lo mismo. Si en el fondo yo tengo un geno varo o un geno valo y le saco parte de ese menisco, la superficie de carga sobre ese lugar va a aumentar mucho y al final voy a tener mayor daño. ¿Cuándo sí tengo que operar un menisco? Cuando está asociado a bloqueo articular. Ese es un paciente que va a llegar con la rodilla en flexión, con imposibilidad de extensión. Y ese es un caso que hay que operar más o menos rápido.
Cuando es una rotura traumática en pacientes jóvenes, el típico deportista con una rotura meniscal, con una historia clara de trauma, ese también es más quirúrgico que conservador. Cuando nos encontramos con una rotura de meniscal asociado en el momento en que estamos haciendo la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, se ha visto que anda muchísimo mejor cuando yo logro suturar ese menisco y tiene mayor tasa de vida esa sutura cuando está asociado a la tunelización. Cuando yo broco los túneles, salen células madre ahí que pueden ayudar a que el menisco sane de mejor forma. El ideal, como acabo de decir, es la meniscorresis, es la sutura meniscal. Y otra indicación quirúrgica es cuando hay falla del manejo conservador. O sea, yo también puedo tener un paciente con una rotura degenerativa sin tanta artrosis, que inicia un manejo conservador con kinesioterapia y que lo puede infiltrar, y aún así no funciona en 3, 4 meses, ahí uno opta ya por hacer la artroscopía, pero sabiendo de que no va a andar tan bien como, por ejemplo, un paciente traumático joven asociado a una reconstrucción de cruzado. Respecto a la lesión del ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado anterior limita el avance de la tibia hacia anterior con respecto al fémur. Por lo tanto, el paciente que no tiene cruzado anterior va a sentir que su tibia se arranca hacia adelante. O sea, va a ser lo que nosotros denominamos un fallo articular. El paciente lo detecta claramente porque siente que la rodilla se le arranca. También por la disposición de sus fibras, que no es completamente vertical, sino que está horizontalizado. También es un estabilizador rotacional de la rodilla. Y la mayoría de estas roturas en gente joven son por deportes colectivos donde el rival perturba la cinemática normal. Muy raro que se rompa solamente por ir corriendo, tiene que ser pivoteando, es decir, cambiar de dirección rápidamente. No es tanto como muchos de ustedes alguna vez me han preguntado, de que piensan que la rotura del ligamento cruzado anterior es casi que le cayó un elefante encima o le hicieron una zancadilla, una cosa de muy alta energía, y la verdad es que no. Ahora les voy a mostrar aquí, ojalá funcione, ahí vamos. Esta es la cinemática normal de la rodilla y vemos el ligamento cruzado anterior. Y aquí vamos a ver el ejemplo de una rotura. Es cuando la parte de arriba rota y queda el fémur rota y queda la tibia queda fija en el suelo. Ahí va a cambiar de dirección. ¡Pum! Fíjense ahora la animación. Rotar, ¡pum! Rompe el cruzado. Entonces no es un gran traumatismo. Muchas veces se pasa en estos casos pensando que fue una 15, pero ese paciente va a llegar con dolor, con impotencia funcional en el primer momento y habitualmente con una hemartrosis marcada. Entonces ahí sospechan. Le pueden decir, mire, quizá en servicio de urgencia, donde estén, cuando van a una radiografía simple, no van a encontrar mucho, excepto una fractura de según, que puede ser pregunta para paso al Y más que eso, aseguren que ese paciente vuelvan a reexaminarlo. En el periodo agudo es muy difícil sacar cajón y todos los signos de la rodilla porque está con mucho dolor. Respecto a drenar o no una hemartrosis, es controversial. Hay gente y grupos que hablan de que aumenta el riesgo de infección. Y hay otros que no. Yo en lo personal trato de no drenar los hematomas, a menos que estén en atención y eso sea lo que estén con el paciente. Entonces, ¿a quién operamos y a quién no? No es un crimen no operar los ligamentos cruzados, pero va a depender de la actividad funcional. En general, mientras mayor nivel de actividad tiene un paciente, más quirúrgico va a ser. ¿Por qué? Porque su rodilla va a presentar fallos cuando la solicita. Mientras menos actividad tenga un paciente, el manejo puede ser conservador. Entonces, ¿a quién vamos a operar? A quienes tienen alta actividad funcional, a los que tienen inestabilidad sintomática. Y muchas veces le pido al paciente para decidir la conducta que establezca en un mes o 2 meses cuántos fallos articulares tiene. Y si tiene mucho fallo articular que incomoda ya con la vida diaria, es que es más quirúrgico. Otra cosa importante, el deseo de continuar con la actividad deportiva. Hay pacientes que de 40 y tantos que dicen, sabe que yo ya no quiero volver a jugar a la pelota, que me deporte más tranquilo, y no tengo tiempo de operarme, así que, ¿qué me puede pasar?
si es que no hace tan alta actividad, no le va a pasar mucho mientras no tenga fallos articulares. Los fallos articulares se asocian uno, daño meniscal y secundariamente también daño en el cartílago. O sea, podemos tener una artrosis eh, a más temprana edad, siempre y cuando el paciente presente fallos. Si no presenta fallos articulares y logra estabilizar su rodilla solamente con manejo conservador, se puede quedar así. Otra cosa importante es operar en frío. ¿Qué significa eso? Que no es bueno operar al paciente cuando recién tuvo una rotura de ligamento cruzado. Hay que lograr un buen rango articular, o si no, la recuperación es extremadamente lenta y no se asocia a buenos resultados, más que nada por el tiempo de evolución que requiere la rehabilitación de él. Y con buen cuádriceps, eso es importante para la rehabilitación. Para evitar fallos va a tener que tener un buen cuádriceps. Y el tratamiento no quirúrgico se basa en fortalecer la musculatura y la propiocepción y cambiar el deporte que el paciente realiza. Respecto al pinzamiento femoroacetabular, esto es algo relativamente nuevo, la artroscopía de cadera. Se piensa que el pinzamiento femoroacetabular, voy a poner eso es una cadera normal. Hay dos tipos, uno es pinzamiento CAM y el otro pincer. La mayoría son pinzamientos mixtos, que en el fondo ese lomito de toro en buen chileno choca con el acetábulo en la parte de arriba y eso va generando un trastorno en el labro y eso podría tener metaloproteinasas que nos pueden llevar a tener una artrosis. Pero nadie ha probado de que la cirugía temprana en este tipo de casos evite la artrosis, eso lo vamos a ver en años más. Nunca operar sin un manejo conservador previo con buena musculatura de núcleo, lo que hablábamos antes. Y hay muy malos resultados cuando hay artrosis asociada. Y eso nos genera un problema en los pacientes entre 45 a 50 años que son muy jóvenes para una prótesis y no tienen tanta artrosis. Pero tienen harta artrosis como para pensar en hacer una artroscopía de cadera y que finalmente queden con dolor igual y estar a los 2 años poniéndole una prótesis de cadera. Eso es un limbo que todavía no hemos logrado resolver cuál será el mejor tratamiento para esos pacientes. Esos son estudios que están ahora en proceso. Respecto a la generalidad de 15, el diagnóstico es clínico. Ahí le puse no pida eco a cada rato por todo. Y otro tips importante, en la rodilla la eco sirve muy poco. O sea, a menos que estén pensando en una bursitis de la pata de ganso o cosas muy superficiales, no pidan eco, no gasten recursos de más. Si están sospechando algo más allá en rodilla, piden una resonancia de frontón. Una mnemotecnia para acordarse del manejo de esto es PRICE, que en el fondo es proteger la articulación, reposo, hielo, comprimir y elevar la extremidad hacia el periodo. Puede haber pequeños dolores que permanecen incluso hasta la 6ª semana, por lo tanto sean pacientes en tratar a un paciente con 15. No se le va a quitar tan rápido como sale en todas partes de los libros, entonces lo estoy entregando yo como a mis ojos de experiencia. En realidad los libros dicen que a las 3 semanas el paciente debería estar corriendo haciendo sus actividades. Uno ve que se demoran en rehabilitarse un poco más, sobre todo si no hay kinesiólogo que esté cerca o si tienen muy mala musculatura previa. La rehabilitación no es necesaria en todos los casos, en un paciente que tiene una 15 menor, que tiene buena musculatura, que no pierde la propiocepción de la articulación, puede recuperarse por sí mismo. Importante para dar el alta deportiva, evitando nuevas lesiones, o sea, tiene que tener buen control de propiocepción y motor del núcleo para que vuelva a hacer sus actividades deportivas. Ojo con la base quinto velo terciano, es típico que se pase. Habitualmente lo examinan muy rápido en los servicios de urgencia, le tocan un poquito por el lado externo, pero lleguen en el examen físico a tocar la base del quinto metatarsiano. Es un lugar de fracturas avulsivas en que se pasa muy, muy fácil. Respecto a las lesiones de parte blanda, la misma mnemotecnia, PRICE, la mayoría se resuelve en menos de 3 semanas. Es importante aquí la movilización precoz, no dejar tanto tiempo al paciente inmovilizado. Las complicaciones son extremadamente infrecuentes, que pueden ser miositis osificante o síndrome compartimental, pero es extremadamente raro. Y respecto a los desgarros musculares, exactamente la misma mnemotecnia. Entonces, partes de estos traumatismos de parte blanda se manejan todos muy parecidos. En los desgarros la rehabilitación es fundamental para retomar fuerza y flexibilidad.
Respecto al PRP, existe poca evidencia de si ayuda o no. Está muy en boga en deportistas que para tratar de acelerar el retorno a cancha se ocupa PRP, pero es caro y no tiene mucha evidencia. Está reservado casi para deportistas de élite. O sea, sacar a Messi y que no juegue 2 semanas es carísimo para el plantel y para todo el mundo, entonces se infiltra. Y la recuperación de las garras de 1 milímetro día. Por lo tanto, si tenemos un desgarro de 7 centímetros, saqué la cuenta cuánto se va a demorar en estar completamente cicatrizados. Otro tema, epicondilitis. Este es el típico codo de tenista. Es un trastorno degenerativo del tendón. Hay cambios histológicos de la inserción del extensor común. Es un dolor en epicóndilo y duele con maniobra contra resistencia. O sea, en el fondo yo empuje una pared y trato de bajarle eso. Así. Entonces empuje la pared y que haga fuerza en contra y ahí lo va a doler el epicóndilo. O también cuando tiene que apretar algo, apriéteme la mano, y ahí la duele. Diagnóstico eminentemente clínico, no es necesaria una ecografía. El 95% de estos pacientes el dolor cede sin cirugía, pero puede durar cerca de 1 año, con altibajos, con exacerbaciones y remisiones, y podemos tener un paciente que ande 1 año dando vueltas con su epicondilitis. El manejo, como dijimos previamente, va de lo más simple a lo más complejo. ¿Qué es lo más simple? AINES, reposo. Si eso no sirve, kinesioterapia. El brace, que es una epicondilera, que quizás algunos han visto, que es una cosa que aprieta aquí con velcro, y la idea de eso era aumentar la superficie de la inserción del extensor. La verdad es que la literatura no ha demostrado que tenga mayor funcionalidad en términos de outcome con esos pacientes, así que hoy día ya no se utiliza. Y la infiltración, que ya viene siendo de las últimas cosas que uno hace, en la cual uno pincha el epicóndilo con corticoides, trata de hacer pivering, hay un montón de otras técnicas para tratar de hacer una especie de microfracturas al hueso para intentar que esto sea. Y si nada de esto funciona a la vuelta de cerca de 1 año, hay operamos. Y lo que hacemos básicamente es un abordaje como el que ven en la fotografía, y se saca la parte que se ve más mala de tendón. Y la tasa de éxito es tirar una moneda al aire de esa cirugía, o sea, de un 50%. Por lo tanto, hay que tratar de no operarse en la epicondilitis. Síndrome de túnel carpiano. Nadie sabe por qué se atrapa el nervio mediano en el retináculo. Ni idea. Hay una amplia variabilidad de síntomas, desde solo parestesia, pasando por dolor, hasta disminución de fuerza de los estadios más finales de esta enfermedad. Siempre vamos a escuchar en todas partes, el diagnóstico es clínico, pero hoy en día hay mucho de medicina defensiva, el paciente quiere saber un diagnóstico efectivo, y para eso, al menos yo lo que ocupo es la electromiografía cuando tengo sospecha. La ecografía también se puede usar, pero la literatura no ha sido muy clara en eso. Dentro del diagnóstico diferencial, hay que descartar que esto no sea una radiculopatía cervical. Para eso nos sirve la electromiografía combinada con la resonancia cervical. No a todos los pacientes le pedimos resonancia cervical, solamente en los que la inervación del mediano, que tenga sintomatología que sea más allá de la inervación del nervio mediano, o sea, que pueda tener otro nervio apretado. Entonces ahí uno piensa, chuta, no será de más arriba, y uno va a investigar la parte de arriba. Otras cosas, las polineuropatías, enfermedades también neurológicas, degenerativas, que pueden simular esto. El hipotiroidismo, siempre nombrado como también una de las causas, es bueno descartarlo. Y la otra es el embarazo. O sea, en el embarazo hay que esperar a que tenga su guagua, a que pase por su periodo de puerperio y después reevaluar. Dentro del tratamiento conservador existe una multitud de tratamientos posibles que van desde la gabapentina, infiltración con lidocaína, pero lo que uno más ocupa son las férulas nocturnas, infiltración con corticoides y drogas como la gabapentina o la pregabalina. Eso como manejo conservador. Si nada de eso sirve, resolución quirúrgica. Síndrome de dolor lumbar. Este es el motivo de consulta más frecuente aquí en la Quebrada del Ají a nivel global.
el mecanismo etiopatogénico de la enfermedad no está comprendido en su totalidad. No sabemos bien por qué duele tanto la espalda, tan seguido. Podemos tener múltiples etiologías, puede ser ya de columna o bien referido. Es fundamental la historia del examen físico, cómo partió el dolor, si hay antecedente traumático o no. Y podemos definir distintos diagnósticos sindromáticos que nos van a ayudar un poco a la toma de decisiones. El primero es el síndrome de dolor lumbar puro o mecánico, también llamado. Este no tiene radiación ni déficit neurológica, y este es el que la mayoría de la etiología desconocemos por qué duele. Otro es el síndrome de dolor radicular. Este tiene radiación topográfica extremidad inferior, o sea, como una raíz apretada. Esto puede ser una hernia nucleopulposa, una raquiestenosis lumbar o una espondilolistesis. Síndrome de dolor lumbar facetario. Este tiene un dolor irradiado glúteo o muslo, pero que no baja más allá de la rodilla. Generalmente es a un lado y puede ser alternante. Tampoco tiene topografía radicular y aumenta con la extensión lumbar. También se llama síndrome de sobrecarga posterior. Entonces hay pequeñas sutilezas de la historia del examen físico. Estos son los tres principales de los que uno ve con mayor frecuencia. Esto debe corresponder cerca del 80% de los dolores lumbares que uno ve entre estos tres. Por lo tanto, es bueno saber las características de irradiación de cada uno, para no pensar de que todo en la columna es hernia. El otro es el síndrome de dolor lumbar miofacial, un dolor propagado glúteo y muslo, que presenta característicamente puntos de gatillo. Y al apretar el punto de gatillo, ahí se genera el dolor, no tanto con la movilidad de columna. Este es el síndrome de dolor lumbar atípico, que es un dolor lumbar sin las características típicas de ninguno de los nombrados. No tiene patrón de propagación. La mayoría tienen un origen psicógeno o bien orgánico, pero no de columna. Y el dolor lumbar referido, que puede ser de origen abdominal, pelviano, torácico, como unas úlceras, pielonefritis, pleuritis, aneurisma de la aorta, que tienen otras características de la historia. El 84% de la población va a tener al menos un episodio de dolor lumbar a lo largo de su vida. Por lo tanto, es extremadamente frecuente y es muy importante poder diferenciar qué tipo de dolor tiene. Solamente en un 15% se llega a una etiología precisa. Por lo tanto, tampoco es que le vamos a pedir resonancia o examen a todo el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchos hallazgos incidentales. Y eso puede hacer que un paciente cronifique su dolor pensando en que tiene una discopatía, pero finalmente no es la discopatía la que le está doliendo. Si yo le hago exámenes de imagen a la población mayor de 30 años, voy a encontrar trastornos degenerativos. Es muy difícil encontrar una resonancia que es algo informal o normal, o uno al ver las imágenes, de que no encontrar discos con cambios de color, los llamados discos negros. Es muy difícil una resonancia que salga en forma normal. Por lo tanto, cuando uno la solicita, tiene que saber que puede encontrar muchas cosas y eso tiene que asociarlo a la historia del examen físico de ese paciente y juntar la imagen que tiene para elucidar de dónde viene su dolor y poder dar un tratamiento que sea útil. El objetivo de este tratamiento es aliviar el dolor y preocuparnos de que hayamos excluido alguna patología que sea grave. Y para eso existen estas, que son las banderas rojas del paciente con dolor lumbar agudo. Entonces, aquí nos va a enfocar más o menos. Si tuvo traumatismo en los últimos 30 días, quieren ser un poco fracturas. Si usa corticoide, puede ser fractura, hueso patológico o también una infección. Si es mayor de 65 años, pensar en fractura o en cáncer. Las metástasis vertebrales son comunes. Osteoporosis difusa, fractura, historia de cáncer, pulmón, mama, próstata, pensar cáncer, dolor nocturno intenso que no remite o empeora en decúbito, cáncer, infección, síndrome febril persistente, baja de peso, cáncer, infección, inmunosupresión VIH, que sea una causa infecciosa, uso de droga intravenosa, también causa infecciosa, o edad menor de 18 años también. Es una bandera roja. Esto hay que saberlo porque te llaman inmediatamente la atención de que hay que buscar un poco más allá. Esto tiene que ver con los porcentajes de cada cosa. Por ejemplo, del síndrome de dolor lumbar puro y lumbociática. Esto es, mira, yo le puse así al ojo el 80%, el 97% de las consultas. De estos le ponen como diagnóstico de 15 de garro lumbar el 70%, los procesos degenerativos de disco y faceta un 10%, una HNP sintomática solamente un 4%, fracturas 4%, raquiestenosis 3%, espondilolistesis 2%, fracturas traumáticas menos del 1%.
Y así vamos bajando en porcentaje. Lo que les quiero mostrar con este cuadro es que no necesariamente vamos a llegar a la etiología de por qué a ese paciente le duele. No busquen eso. Lo que buscamos es aliviar el dolor y que no se nos pase algo grave. El 50% de los pacientes tiene resolución espontánea y se recupera dentro de las 2 semanas, y el 90% de los pacientes lo hace dentro de 6 semanas. Y el 1% de los pacientes persiste crónicamente incapacitados por síntomas lumbares. Cuando lleva más de 2 años con licencia médica, es muy poco probable que tenga un reintegro laboral. Estos pacientes finalmente terminan siendo pensionados por invalidez. Así como hay banderas rojas de cosas graves, hay banderas amarillas. Y las banderas, bueno, aquí también le ponen la naranja, digamos, pero el concepto de bandera amarilla son todas las respuestas emocionales de ese paciente frente a su dolor. Y algo importante, que viene aquí, que lo invito a ver este video, es un poco largo, por eso no quiero hacerlo en esta presentación, quiero que lo vean ustedes, que habla de los signos de Badel. Estos signos sirven para saber cuando un paciente nos está así, es como nos están engañando con sus sintomatologías. Y aquí hay varias formas de detectarlo. Básicamente es hacer la SEI y TP al revés. Y en eso consiste la mayoría de los signos. En este video también van a encontrar respuestas hiperagudas del paciente, de esos pacientes que les duele todo. También es poco probable que eso sea de columna. Respecto a la lumbociática radicular, es importante saber y conocerse al menos estas tres, que son las más frecuentes. Tiene que saber el nivel L4, L5 y S1 y cómo examinarlo. ¿Por qué? Porque ahí podemos hacer la correlación clínico-radiológica. Si encontramos una hernia que esté comprimiendo la raíz L4, vamos a tener que ir a buscar síntomas en L4. Si aunque la imagen aparece que está tocando la raíz y el paciente no tiene síntomas, no es esa hernia la que le está presentando el dolor. Y aquí es donde sale en general. Aquí. Todo lo que sea dentro del foramen va a afectar a la raíz inferior. Por ejemplo, si yo tengo una HNP entre L4 y L5, me va a afectar las raíces a la de L5 que va bajando, porque ahí va a ser mi problema. Y si es que yo tengo una hernia extraforaminal, la raíz que me va a afectar va a ser la inmediatamente. Por ejemplo, entre L4 y L5, si es dentro del foramen, me va a afectar a L5, y si es extraforaminal me va a afectar L4, porque va a estar aquí la salida de eso. Eso es lo que llamamos correlación clínico-radiológica. Esta es una imagen de la discrepancia entre un hallazgo de la resonancia. Dice una discopatía entre L5 y S1. Entre L5 y S1. Esto, cualquier radiólogo va a decir, hay una protrusión central con un disco degenerativo. Si ustedes se fijan, ese disco decimos que está degenerativo porque perdió agua. Miren, el agua que tiene los discos hacia arriba. Estos son los llamados discos negros. No se sabe en la literatura si estos discos duelen o no. Pero lo que el paciente refiere como dolores, que le duele el hombro, que se le va para arriba, que para un lado, que para el otro, que a veces se le cambia de lado, hay una discrepancia. Entonces, si ese paciente lo convencemos de que le está doliendo su disco, no es su disco, que le está generando toda esa constelación de síntomas. Bueno, entonces, ¿cuándo pido imágenes? Presencia de banderas rojas siempre. Cuando hay una sospecha de HNP sintomático y que tenga correlación clínico-radiológica, o sea, que el paciente describe que le duele la raíz L4, examen físico raíz L4, ahí yo digo, bueno, voy a pedir una resonancia para buscar mi hernia en L3-L4, la más frecuente, que sea extraforaminal. O cuando hay una falla del manejo conservador. Cuando le pedimos resonancia de columna en personas sintomáticas menores de 60 años, vamos a encontrar un 22% de hernia, 54% de protrusión discal y un 46% de degeneración discal. O sea, la mayoría van a tener patologías. Por lo tanto, no hay que diagnosticar con la imagen. Tiene que ser entre la historia, el examen físico y la imagen. Eso es lo que yo decía. Es muy raro una resonancia de columna sin hallazgos incidentales. Por lo tanto, utilice precaución
en base a historia y examen físico. Respecto del tratamiento, los AINES ninguno es mejor que otro. El reposo en cama no es efectivo, eso es peor que no tratar, más que decirle al paciente vaya a acostarse y quédese en su cama, no, eso es lo peor a la larga, eso es a mayor dolor. La terapia física en este caso es para mantener al paciente activo. El soporte lumbar es controversial, ya que queremos mejorar la parte muscular del núcleo. Si le estamos poniendo soportes lumbares, vamos a hacer que esos músculos dejen de actuar, y al dejar de actuar los músculos, se pierde masa muscular y eso se asocia a mayor dolor, lo mismo que levantar los reposos en cama, que pierde musculatura. Y algo importantísimo, información al paciente. O sea, esto mismo de, miren, sabe que pueden haber múltiples causas de dolores. Esa hernia es una foto de ese momento, no necesariamente la va a tener si yo le hago una resonancia de aquí en 2 años más, porque va perdiendo agua y cambian. Entonces, no existe eso que el paciente diga, no, que sabe que yo tengo una hernia. Ay, ¿cómo sabe? No, porque hace 10 años me tomaron una resonancia. Aquí están las guías clínicas del Reino Unido, de Canadá y de Estados Unidos respecto a las líneas de manejo. Todos parten con paracetamol, la segunda puede ser algún AINE, ninguno mejor que otro, sí, eso ya lo dijimos. Después, relajantes musculares, algunas lo mencionan, otros no. Y opioides. Ojo, los opioides generan adicción. Y antidepresivos tricíclicos, eso ya está más pensado cuando nada está funcionando para el manejo del dolor lumbar crónico. ¿En qué caso operamos? Cuando hay un síndrome de Caudaquina, eso es un red flag, es un paciente que pierde la sensibilidad en silla montar, en el área de la silla montar. Cuando hay un dolor lumbociático con compromiso neurológico significativo que no se recupere. Un dolor lumbociático con compromiso neurológico progresivo persistente que dure más de 6 semanas, o sea, una falla en el manejo conservador, y HNP sintomáticas que no responden al tratamiento conservador, infiltración después 6 a 12 semanas, o sea, es harto tiempo de probarte que ese paciente ojalá no termine operándose. ¿Por qué tratamos de evitar tanto la cirugía? Cuando se opera una hernia, uno lo que hace es sacar parte del disco. Ese disco tiene una utilidad. Cuando yo saco parte de ese disco, se puede generar inestabilidad de ese segmento y eso va a llevar a tener más artrosis. Lo que sigue después es, le duele porque queda inestable el segmento, así que le hacen una artrosis, o sea, ponemos barras con tornillos y fijamos ese segmento. Se termina ese dolor, pero el segmento de acá arriba genera movilidad en un segmento que está fusionado. Por lo tanto, existe algo que se llama enfermedad del segmento adyacente. Y eso finalmente uno termina haciendo ortodesis a cada nivel y cada vez más, en una serie de reintervenciones asociadas a los días laborales perdidos y toda la carga psicológica que significa operarse varias veces de una misma cosa. Entonces, por lo tanto, hay que intentar siempre manejo conservador. Otro tema, artrosis. ¿Qué es lo que es la artrosis? La pérdida del cartílago articular. Es multifactorial. La artrosis de cadera es menos frecuente que la de rodilla. La artrosis de cadera es 65 en 100.000 y la artrosis de rodilla 200 en 100.000. Y algo importante es que la magnitud de los síntomas no se correlaciona con los cambios radiológicos. O sea, yo puedo tener mucho dolor y una radiografía que no muestre tanta artrosis. Bueno, y vemos lo típico, una artrosis de cadera, osteofito, geodas, pérdida del espacio articular, esclerosis subcutánea. El tratamiento, ninguna terapia farmacológica ha demostrado cambiar el curso de la enfermedad. Por lo tanto, ojo con los visitadores médicos, con estas drogas naturales, en realidad no han probado efectividad. Lo que se ha probado es que el manejo, la base del manejo es fortalecer la musculatura y bajar de peso. Se pueden usar también para ayudar al dolor paracetamol, AINES, opioides, la glucosamina, el sulfato condroitina y la diacereína, que nunca la he ocupado, no le ganan al placebo, o sea, no está recomendado usarla. Pero ojo, con el criterio, si alguien tiene una abuelita que lleva usando 2 años glucosamina, dice que le hace muy bien y que ya quiere seguir tomando, no peleen, no le tiene la literatura encima a alguien que piensa que eso le está haciendo bien. Déjala que siga, apliquen el criterio. No la indiquen a alguien nuevo, pero a alguien que ya lleva y está convencido de que eso le hace muy bien. Sigan dando. Las infiltraciones intraarticulares también son bien útiles. Los corticoides presentan mejores resultados que el ácido hialurónico en los últimos estudios.
el PRP y las células madres no presentan gran diferencia con el placebo, así que hay que tener ojo con estas terapias extremadamente caras que ofrecen curarlo todo. Y en cadera la evidencia de las infiltraciones con corticoides es contradictoria. Esta tiene que hacerse bajo rayo. Es muy fácil infiltrar una rodilla, pero una cadera sin ver dónde va mi aguja es difícil achuntarle la articulación. Algo importante es que la prótesis de rodillas no la cubre el auge. O sea, ahora vamos a ver un poquito la guía, pero no le digan al paciente, tiene una prótesis de rodillas, eso es auge, porque lo convencen de que le van a poner una prótesis. Y en realidad lo que cubre son básicamente las infiltraciones. Es la primera consulta con traumatólogo. Y lo que sí está cubierto por el auge es la prótesis de cadera en mayores de 65 años con limitación severa. Ese sí está cubierta la prótesis primaria y también la revisión en el caso de que algo malo pase. Y aquí está la guía clínica. Entonces, la guía de tratamiento médico en personas con 55 años y más con artrosis de cadera y rodilla leve a moderada. Si nos fijamos en esta guía, no hay ningún traumatólogo que participó de esto. Por lo tanto, esto está pensado eminentemente para un manejo conservador. Versus que a este lado, que es la prótesis de cadera, ahí sí participaron los traumatólogos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De que el GES pensado para la artrosis moderada es eminentemente médico y el GES pensado para la limitación funcional severa en pacientes mayores de 65 en artrosis de cadera es tratamiento quirúrgico. Pocas palabras acerca de la osteoporosis, puede afectar hasta el 1% de la población. El problema de la osteoporosis no es tanto el dolor que podría llegar a generar, sino que es las fracturas por baja energía. ¿Y dónde se concentran estas principalmente? Vertebral, de cadera. O sea, estas pacientes de fractura de cadera es porque tienen mal hueso, radio distal y húmero proximal. La densitometría ósea sirve para hacer un diagnóstico operacional y determinar el riesgo de fractura. Y para esto es muy importante que conozcan este cuestionario, es del FRAX. Está disponible online y habla del riesgo que va a tener cada paciente según su sexo, su edad, índice de masa corporal, si ha tenido fractura previa, si su papá, su padre han tenido fractura de cadera, si son fumadores, si usan corticoides, si tienen artritis reumatoide, osteoporosis secundaria, si toman más de 3 unidades de alcohol, esas unidades están medidas en las guías NICE del Reino Unido. Y ahí se pone la densidad del cuello que da la densitometría ósea. Y así nos va a calcular finalmente un riesgo de fractura de ese paciente que nos va a orientar a si hay que darle tratamiento o no. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una densitometría ósea? Mujeres mayores de 65 años, posmenopausia, que tienen menor de 65 con uno o más factores de riesgo, que han tenido fractura por fragilidad previa, un hombre mayor de 70 años, hombre menor de 70 con factura de riesgo clínico. Y aquí otros son casos más extraños que está considerado para terapia farmacológica, eso está pensado para el glucocorticoide, largo plazo, etc. Para monitorizar el efecto del tratamiento. Y si la densitometría está alterada, hay que completar el estudio con causas secundarias, para eso que viene hemograma, perfil bioquímico, una serie de exámenes. Y eso está pensado en gente con factores de riesgo, para descartar osteoporosis secundaria, que son más infrecuentes. Habitualmente la osteoporosis que vemos nosotros en traumatología es por los pacientes seniles. El tratamiento, alimentación adecuada, ejercicio y luz solar. La vitamina D, recuerden que tiene un paso solar. ¿En quiénes? En pacientes con historia de fractura vertebral o de cadera. Que la densitometría de madera un T-score menos de 2,5. Un T-score entre 1 y 2,5. Pacientes que con el cuestionario anterior FRAX nos dé un riesgo de fractura de cadera a 10 años mayor al 3%, o riesgo de alguna fractura osteoporótica mayor al 20%. Ambos por el cuestionario que habíamos visto recién. Esas son las indicaciones para pensar en tratar farmacológicamente. Igual el tratamiento siempre asociado a vitamina D con bifosfonato. También se puede utilizar terapia de reemplazo hormonal o modular receptor de estrógeno, pero eso ya es resorte como de otra especialidad, ginecólogos habitualmente se dedican a hacer estas cosas. Entonces nosotros habitualmente el trauma en los pacientes que tuvieron, generalmente lo encontramos tarde, cuando ya tuvo la fractura de cadera. Deberíamos siempre dejar este tratamiento asociado para prevenir
nuevos eventos de fractura a futuro. Y ahí está la bibliografía. Ahora fue un poco largo, hablar de muchos temas, pero traté de darle una pincelada bastante general y con pequeños tips que les puedan ayudar. Eso es todo. Nos vemos.